bien. Vamos dando inicio a esta tarde de confinados. Así que voy dando la bienvenida a Gloria Patricia Ortega, a Bilú Envigado, que está con nosotros, a Karina Lara, a Héctor Oliveros. Estamos en confinados. Bienvenidos entonces a una nueva reflexión bíblica, a un nuevo tema para tratar desde las Escrituras. Y es que el tema de hoy es un tema bien interesante. Hoy estaremos hablando de la depresión. Gloria Patricia está en Orlando, Florida. Un saludo para ella. A Fabiola Gómez también la saludamos en la tarde de hoy. Ya pueden copiar el link de la transmisión y compartirlo con otros para que se unan. Amparo Ramírez también le damos la bienvenida. A Lucila Ruiz también bienvenida. Vladi Montoya, un abrazo, buena tarde. A Blanca Nelly Rivera le damos la bienvenida. A Luzmeri Quiseno, a Darío Montalvo, que está en Cartagena. A Yuri Gil, bendiciones Yuri. Bendiciones a Glorita Cortés, a Luzmeri, amén. Que Dios nos cuide. A Beatriz Valencia, un saludo. A Darío Montalvo, que ya está en Cartagena. Saludos allí en la costa colombiana. Gina Soto, a Julián HD, a Francisco Peña, que también está con nosotros. María González, bendiciones. El tema de hoy, la depresión. María Fabielli está con nosotros, un saludo María. Alba Fisco, buenas tardes. Francisco Peña, buena tarde. Francisco González Piedad está con nosotros. Doy la bienvenida a Nuri Raquel, que está en España. Lady Avendaño, buena tarde. Camilo Zapata, bendiciones. Sí, feliz cumpleaños, Camilo. También entonces damos la bienvenida a Luis Sánchez, a Lucila Ruiz, a Luzmeri Quiseno, a todos los que van entrando, a Liliana López. Esta tarde de confinados, recuerde que también estamos en YouTube, los videos ya están allí. César, bienvenido. Liliana López, a Pedronel Duque y a Dora Giraldo, a Cristina Garcés. Puede entonces usted ver los videos de los confinados de estos meses en YouTube y inscribirse en nuestro canal también. Orfani Acevedo, se une Julián. Buena tarde, Julián, el Señor lo bendiga. Luz Mariela Alzate también está con nosotros. Steven Londoño también se une. Y Olga Muñoz. Bueno, ya es momento de iniciar. Hoy tenemos un tema bastante interesante que tiene que ver acerca de la depresión. La depresión. Y es que la pregunta es, ¿quién no se ha sentido deprimido alguna vez en su vida? La depresión, según catalogan algunos, es una enfermedad clínica severa. Es más que sentirse triste por algunos días. Se dice que en Estados Unidos hay más de 19 millones de jóvenes y adultos que tienen depresión. Obviamente las cifras son mucho más altas. Ahora, ¿cómo entonces son los síntomas de una persona depresiva? Los síntomas pueden incluir sentirse triste o vacío, pérdida de interés en sus actividades favoritas, aumento o pérdida de apetito, no poder dormir o dormir demasiado, sentirse muy cansado, sentirse sin esperanzas, irritable, ansioso o culpable. También puedes tener dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos, y también viene con frecuencia una idea de muerte o de suicidio. Ahora, la depresión se le conoce y clínicamente, biológicamente, como un trastorno del cerebro. Ahí hay una forma de abordar la depresión. Son muchas causas, pueden ser factores genéticos, biológicos, ambientales, también psicológicos. Y la depresión, dicen los expertos, puede comenzar a cualquier edad de la vida, pero suele comenzar con más frecuencia en la juventud o en los adultos jóvenes. Y es mucho más común en las mujeres. Las mujeres también pueden tener problemas de depresión posparto, después de dar a luz. Algunas personas tienen un trastorno afectivo estacional, por ejemplo en el invierno. Las personas que habitan mucho en el invierno, donde el sol
no reciben sol en su cuerpo, son personas más depresivas. La depresión es una parte del trastorno bipolar, dicen algunos. Entonces, ¿quién de nosotros alguna vez no se ha deprimido? Ahora, existen varios niveles de estado depresivos, aquellos que son leves, que se pueden superar rápidamente con la fuerza de voluntad o una buena dosis de ánimo. Otros, en cambio, son mucho más fuertes. Son esos casos de depresión donde se torna una situación crónica y ya es un estado profundo donde necesitamos una clase de herramientas o ayudas mucho más profesionales. Ahora, ¿qué es la depresión? Ya hemos dicho que clínicamente es un trastorno del cerebro, así lo definen los diccionarios. Pero la depresión también podemos llamarla como una emoción destructiva. Y no solo destruye al que la padece, sino también a las personas que se relacionan con el que está depresivo. Algunos pueden decir que la depresión es un trastorno de la afectividad que impacta el total de nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestros estados de ánimo, nuestro cuerpo se debilita y vimos allí entonces algunas de las cosas que se sienten, unos síntomas que se sienten. Ahora, ¿cómo abordar este tema desde las Escrituras? No falta quien diga que alguien depresivo, entonces si es cristiano es porque le falta fe. Tampoco falta el que diga que la depresión es un demonio y es un espíritu que hay que reprender. Ni lo uno ni lo otro. Así como el cuerpo se enferma, nuestras emociones también pueden verse afectadas. Y en la Biblia encontramos varios casos de hombres de Dios que estuvieron en estados depresivos, pero también vemos a Dios actuando en la vida de esas personas que tuvieron un estado depresivo. Sin lugar a dudas, el confinamiento y lo que hemos venido viviendo en estos últimos meses, no solamente por el tema del virus que ha matado personas, ha contagiado a otras, sino los daños colaterales económicos, sociales. Hay un crecimiento en el índice de personas con depresión. De hecho, en Antioquia las estadísticas últimas no son las mejores. El suicidio aumentó un 26% en nuestro departamento. Y no qué decir del nivel nacional y nivel mundial. Hablemos de un texto bíblico de la vida de un hombre que ustedes seguramente lo han escuchado ya alguna vez. Alguien que se sintió deprimido. ¿Y cómo fue que cayó en la depresión? Pero cómo fue que Dios actuó en esa depresión y cómo también la Biblia nos enseña cómo salir de ese estado depresivo. Está en primer libro de los Reyes, capítulo 19. Así es, vamos a hablar de la vida de Elías. Dice el capítulo 19 del primer libro de los Reyes: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Recordemos que el pasaje que antecede a este capítulo es que Elías desafía a Israel y a los profetas de Baal, y el Dios que responda de forma sobrenatural, ya saben ustedes, Baal no responde, responde Jehová. Entonces, con esa señal de fuego que consume el altar, el sacrificio y todo lo demás, en consecuencia, Elías, lleno del celo del Señor, decapita más de 450 profetas de Baal que están a la orden de Jezabel. Cuando Jezabel se da cuenta de esto, entonces amenaza al profeta y le dice en el versículo 2, envió mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. O sea, le dijo: te voy a matar. Así como mataste a mis profetas, yo te voy a matar a ti. Y hizo un juramento por sus dioses, así que era una amenaza seria, a sabiendas también de que Jezabel era una mujer malvada. Dice el versículo 3, él tuvo miedo. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Ahora, el término depresión no va a aparecer en la Biblia, es un término más bien moderno para poder describir un profundo estado de tristeza, de temor o un cambio emocional abrupto que hace que una persona
llegue hasta pensar en no querer vivir. Y eso va a ser lo que experimentará el profeta Elías. Dice el versículo 3 que tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y allí dejó a su criado. Y se fue solo. Ahí empezamos a mirar entonces las primeras acciones de una persona depresiva. Es la soledad. El deprimido, la persona depresiva es una persona que le gusta estar sola, que necesita estar sola. Básicamente porque el depresivo cree que nadie puede ayudarle, que nadie le entiende. Así que un depresivo es una persona solitaria, que experimenta miedos, terror, que huye de algo. Aunque para el depresivo, obviamente, la depresión puede haber sido o es un estado emocional que fue disparado por algo. Un detonante. El detonante para Elías va a ser la amenaza de muerte. Alguien puede haber caído en depresión por haber perdido un ser querido, por haber tenido una ruptura emocional, de amor. Alguien también puede caer en depresión por perder su trabajo, por tener una quiebra económica. Quiere decir, hay circunstancias que nos rodean, hay situaciones que nos rodean que se vuelven inmanejables en nosotros, que detonan un estado emocional depresivo. Puede ser cualquiera de las mencionadas y otras más. Para Elías fue una amenaza, pero no solamente la amenaza, sino también el hecho de que él es un profeta de Dios, que acaba de experimentar un gran triunfo, con celo e ira de Dios ha decapitado 450 profetas y más, y ahora de un estado de gloria, de un culto tan poderoso, de un respaldo tan enorme, ahora una mujer lo amenaza y él sale huyendo. Así es la vida. Está envuelta y nos envuelve en circunstancias que son inmanejables, que no son deseables, que no son planeadas, pero detonan estados depresivos. Y el depresivo, en este caso Elías, quiere estar solo, deja a su criado y se va. Dice el versículo 4, anduvo por el desierto un día de camino. Nótese eso. Busca no solo la soledad, sino un estado tan deprimente como el desierto. Él huye por su vida, pero mientras camina también está triste profundamente porque parece, según él, que Dios lo ha dejado solo y está combatiendo contra la idolatría de Israel, la infidelidad de Israel y ahora la amenaza de una reina. Dice el versículo 4 que caminó todo un día por el desierto y se sentó bajo un enebro y mire esto, pidió morirse. Ese es un típico pensamiento de una persona depresiva. Creer que su problema no tiene solución, creer que Dios lo abandonó, entonces ¿para qué seguir viviendo? Él pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Ya llevamos con esta la tercera. Otra tercera cosa que vemos en los deprimidos, no solo busca la soledad, cuando le ha detonado, quiere estar solo, porque él cree que nadie puede ayudarlo. Lo segundo es que busca los estados más áridos, se va a un desierto, su vida se vuelve trágica, la óptica de un deprimido cambia totalmente. El deprimido no ve la vida como otros la ven, para él es una vida sin esperanza. ¿Cómo eso? Como un desierto. Pero una tercera cosa es que el deprimido tiene sensaciones, y más que sensaciones, deseos de morir. Porque la vida para un depresivo no tiene sentido, porque cree que ya no hay respuesta. Y una cuarta cosa es que el deprimido se siente inferior que cualquier otro. Cree que él es culpable o que el mundo se vino contra él y que él ya no es capaz. Quítame la vida, no soy mejor que... Y cae en un estado de inferioridad. La depresión lo lleva a pensar tan bajo de sí mismo que no encuentra en él una razón válida para seguir viviendo. El versículo 5 dice que acostándose bajo un enebro se durmió. Típico
también síntoma de un depresivo. La imagen de un depresivo es alguien tirado en la cama día y noche sin querer levantarse. Así que, como no puede morirse, o a lo menos no está muriendo al quitarse la vida, que será un pensamiento que abrazará, dormir es mejor para él, para no enfrentarse al cotidiano, a la vida diaria. Ahora, el versículo 5, vemos la intervención de Dios en la vida de este depresivo Elías. Dice que acostándose debajo se durmió, debajo de un enebro. Aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Otra cosa que hemos leído al principio es que los depresivos o exceden en comer o pierden el apetito. En este caso, Elías no quería comer. Él quería morirse, y si se muere por inanición, pues me muero de inanición, no voy a comer. Pero el ángel le dijo: levántate y come. He aquí que a partir de este momento Dios empieza a intervenir. Y yo creo que los que me están viendo y me escuchan, o me escucharán o verán, si ustedes sufren de depresión y dicen que Dios no le importa esto, Dios envió un ángel que es mensajero para tocarlo y decirle: levántate y come. Quizá este mensaje, quizá esta reflexión de confinados sea un mensajero de Dios que te está llegando Dios para decirte: hey, levántate depresivo, come algo, levántate. Como Dios diciéndole a Elías: hey, todavía tu carrera no ha terminado, pero Dios intervenirá va a intervenir más adelante. Dice el versículo 6, entonces miró, he aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes, una vasija de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. Pero Dios está interviniendo. Quizá esta reflexión para una persona que está experimentando depresión por cualquier circunstancia que la atomizó, que la disparó, no sé qué sea lo que estás viviendo, quizá esta reflexión sea eso, sea que Dios te está mandando este mensajero para decirte: hey, levántate, come. Pero este Elías vuelve y se queda dormido. Dice el versículo 7 que el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come. Y ahora le dice: porque largo camino hay para ti, porque muy largo camino para ti es el camino para ti. En este sentido, lo que está diciendo el ángel es: tu camino no ha terminado. Puedes estar depresivo, puedes tener la razón para estar depresivo, puedes que estés angustiado, puede que no quieras comer, que no tengas gran apetito, pero tu camino no ha terminado, tu vida no ha finalizado. Ahora, esto es un mensaje para el depresivo. Dice el texto bíblico que se levantó, comió, bebió, y con la fuerza de aquella comida, porque es otra característica del depresivo, no tiene fuerza, ni de voluntad, y a veces pierde hasta físicamente su fuerza. Él con aquella comida caminó, pero caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Algo bien interesante también aquí entonces en este pasaje es que el 40 aquí es número de prueba. Siempre veremos en la Biblia, desde Levítico, que el 40 es número de prueba. 40 días, como cuarentena, como se ha utilizado tanto durante este tiempo. Una mujer después de dar a luz estaría purificándose 40 días. Y 40 días encontramos en la Biblia como un número de prueba. Pero llegó al monte de Dios, y es Dios intencionalmente conduciendo al depresivo Elías hacia él mismo. Esto es, hacia Dios. Una característica del depresivo es que no tiene fuerzas para nada, ni aún para buscar a Dios. Pero Dios lo busca a él. Le da la fuerza suficiente para que vaya hasta el monte de Horeb. El versículo 9 dice que entró en una cueva y pasó en ella la noche. Aquí vino a él palabra del Señor y Dios lo confronta. Ahora sí viene la confrontación de Dios. ¿Cómo tratar con una persona depresiva? Entonces, una persona depresiva muchas veces está buscando inspirar lástima. No, mire, la forma de ayudar a una persona depresiva, ¿qué podemos hacer? Lo primero que vemos en la vida de Elías es que Dios le habla. Así que que escuchó, lo último que escuchó fue una amenaza de una reina, ahora tiene que escuchar la voz de Dios. Y Dios le habla
para terminar con la soledad que Elías tenía y que él mismo buscó. Al despachar a su criado y al irse al desierto, el deprimido vive en soledad, pero Dios lo habla. Y lo primero que Dios hace cuando alguien está deprimido es hablarle. Dios le habla a Elías. No es Elías quien toma la decisión. Sí lo invocó, pero para decirle, quítame la vida. Así que un verdadero amigo no espera que le pidan ayuda. Y así es como actuó Dios en el caso de Elías. Nosotros, si queremos ayudarle a alguien deprimido, debemos salir al encuentro de esa persona que tiene el problema, aunque él no esté solicitando la ayuda. Generalmente la persona deprimida está en un estado de abandono tal que se encuentra totalmente imposibilitada de pedir ayuda. Así fue entonces la intervención de Dios en la vida del profeta Elías. Sin que Elías la buscara, Dios irrumpió en medio de su vida y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? La pregunta es, ¿por qué es esto necesario? Bueno, cuando uno está deprimido, tiende a hacer cosas que lo llevan a empeorar la situación. ¿Y qué tiende a hacer una persona que está deprimida? Busca la soledad, ya lo dijimos. Tiende a aislarse, lo hizo Elías. A apartarse de la gente, lo hizo Elías. Y es la acción natural del sujeto deprimido. Y no se da cuenta de que la soledad y el aislamiento lo deprime más. Entonces, cuando Dios habla con Elías, irrumpe en su soledad y termina con su aislamiento, rompe el silencio del deprimido. Es lo primero que debemos hacer para querer ayudar a alguien que está en depresión, que está envuelto en ese problema. Ahora, ese paso solo lo puede dar alguien que ama a la persona deprimida, alguien que lo ama de veras, para intervenir, para poder preguntar, para poder indagar, porque el deprimido jamás va a permitir la intervención en su vida privada, la invasión a su privacidad, si no es por alguien que realmente lo ama. Así que Dios toma la iniciativa e interviene y viene a darle ayuda a alguien que no lo está solicitando, pero que Dios sabe que la necesita. Ahora, ¿cómo se ve esa ayuda? Dios lo confronta, porque el deprimido tiene siempre un rol de víctima. Y Elías se cree víctima de Jezabel y de todo Israel. Pero lo que hace Dios es preguntarle, al hablarle a Elías, no es para generar un sentimiento de lástima, no dice qué pesar de Elías, pobre muchacho, pobre mi profeta, cómo me lo amenazan, cómo lo persiguen. No, lo peor que podemos hacer con un deprimido es darle consuelo o palmadas en la espalda y decirle, ay, qué pesar, esto pronto pasará. No. Mire la pregunta que Dios le hace a Elías. ¿Qué estás haciendo aquí? Dios no lo consuela. Dios lo confronta. Ahora, esta es la segunda acción que debemos hacer para ayudar a una persona deprimida. Dios lo confronta a través de esa pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Como quien dice, no tendrías que estar aquí. Estás en el lugar equivocado. Ahora, es así como Dios va a hablar con Elías en su confrontación. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Ahora Elías va a responder, obviamente. Pero entonces deje esto, la confrontación a una persona deprimida es importante en un proceso de sanidad, porque cuando uno está deprimido tiende a ver la realidad de manera distorsionada, ¿sí? Se ubica como la víctima. Entonces, la persona que está deprimida cree que todo el mundo está en contra de ella, que no hay esperanzas, inclusive puede llegar al colmo, y es normal, de culpar inclusive a Dios mismo. Ahora, la importancia de la pregunta que Dios le hace a Elías. ¿Qué haces aquí? Tú no tienes que estar aquí. ¿Qué haces escondido? ¿Qué haces lleno de miedo? Ahora ya Dios sabe que está lleno de miedo, y más, Dios ya sabe por qué está ahí. Pero el deprimirse siempre va a ser una razón equivocada. Mire, nosotros no podemos ser responsables de las circunstancias adversas que enfrentamos en la vida. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, de una enfermedad, de la pérdida del trabajo. Pero sí somos responsables
del sentimiento que una situación externa nos produzca. Deprimirse va a ser siempre una respuesta equivocada. Ahora, no es la forma adecuada y sería más bien la forma inadecuada de encarar las situaciones críticas de la vida. Elías, ¿qué va a responder? Vaya conmigo a primer libro de Reyes 19. Dice, él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Eso es lo que Elías cree. Él tiene un celo, Dios no se lo refuta, pero él cree que ha quedado solo. Y él cree que Dios lo necesita a él, pero ya Elías no quiere ni servirle a Dios. Quiere morirse, porque Israel no quiere obedecer. Y es que el depresivo cree que la vida toda está en contra de él, que él está solo en medio de su situación, que él es una persona víctima, porque tiene un sentimiento de víctima, que nadie le comprende. Y Dios sigue confrontándole. Dios le dice, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego un susurro, una brisa apacible, y allí Dios le habló. Y Dios, cuando le habla, le dice otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Vuelve la confrontación. Vuelve a la misma respuesta que le da Elías. He sentido un celo por el Señor. Todo Israel se ha abandonado tu pacto, solo he quedado yo. Dios le dice, regresa por el camino al desierto y a Damasco, cuando haya llegado ungirás a Asael por rey sobre Aram, a Jehú hijo de Nisán ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abed-mehola ungirás como profeta en tu lugar. Luego también Dios le dice, tú no eres el único, yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de los Baales. Así que Elías se cree víctima, se cree solo, pero él no está solo. Y en vez de buscar a Dios para que lo ayude a salir de su estado depresivo, más bien lo busca para que le quite la vida. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Las circunstancias externas no podemos cambiarlas, pero sí podemos cambiar la forma en que nosotros responderemos ante las adversidades de la vida. Y la depresión no es la mejor forma para nosotros enfrentar las dificultades de la vida. ¿Qué debemos hacer? Lo que hizo Jesús. Porque no solamente Elías, no solamente Caín, no solamente muchos hombres de Dios en la Escritura experimentaron estados depresivos. También Jesús tuvo un estado de angustia muy fuerte, no poca. Nótese lo que dice en San Mateo 26, 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús estaba deprimido. Entonces le dijo, mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Y luego les pidió, oren conmigo. Se postró a orar. ¿Cuál es la diferencia de la actitud de Jesús y la actitud de Elías y nuestra actitud? Bueno, que ambos pueden experimentar depresión, que ambos tienen situaciones que los pueden deprimir, pero Jesús hizo algo que no hizo Elías y que a veces nosotros no hacemos. Nosotros no oramos. Y Jesús vino en el Getsemaní y oró. Sin embargo, Dios no le impidió que tomara esa copa, que pasara por la muerte. Tuvo que morir. Ahora, la oración nos ayuda a ver la realidad de otra forma, desde el punto de vista de Dios. Y aún en la cruz, Jesús no se le quitó su depresión. ¿Cuál fue la primera palabra que Jesús dijo desde la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el sentimiento de un depresivo, el sentimiento de abandono, de pensar que hasta Dios lo dejó. Jesús lo experimentó. Pero ¿cuál fue la última palabra de Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que si estamos en un momento de depresión,
debemos ver en la oración una ayuda crucial y acudir a Dios como nuestro Padre. Sí, podemos sentirnos en momentos abandonados, podemos experimentar esa sensación, pero no lo estamos. Dios está ahí y está ahí para escuchar nuestra oración. Jesús vino ante el Padre en el Getsemaní, aún así fue a la cruz y aún en la cruz se sintió abandonado por el Padre. Pero luego termina su vida en la cruz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendemos nuestra tristeza al Señor. Encomendemos la depresión y lo que lo causó al Señor. Hay cosas que usted y yo ya no podemos cambiar, pero que Dios sí puede cambiarlas. Ahora, los factores externos solo Dios puede transformarlos, pero la actitud y la manera como nosotros respondemos a las crisis de la vida sí está en nosotros. La depresión no te ayudará para nada. Debes buscar ayuda. Debes ayudar a alguien depresivo, ya lo dijimos, debes ir, confrontarlo. Debes ir y decirle: debes salir de ahí, no está bien, y acompañarlo en oración. Así como Jesús tomó a estos 3 discípulos: vengan y velen conmigo, y orar, y enseñarle a ver la vida de forma diferente. Porque cuando estamos deprimidos nos ponemos las gafas más oscuras que tenemos para poder ver que ya no hay respuestas. Y siempre, mientras Dios exista, habrá respuestas. Mientras Dios viva y exista, siempre habrá una salida. Oremos al Señor y demos gracias, porque nuestra vida sin el Señor no sería nada. Ahora, ¿convenció Elías, sacó Dios a Elías de la depresión? En cierta manera sí, le habló, lo confrontó, lo devolvió del camino. Y aunque Elías dijo: basta ya, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, Dios le dijo a Elías: vas a ungir a Eliseo como tu reemplazo. Y es de los pocos casos donde Dios le acepta, comillas, la renuncia a un siervo suyo. Y entonces Eliseo sería el reemplazo del profeta Elías. Pero Dios es poderoso para hacer que nosotros podamos ser sanados de la depresión. Ahora, algo bien importante es que Dios no cambió los sentimientos de Elías. Y aquí podemos ver que aunque una persona crea en Dios y ore, y nosotros podamos creer en Dios, no somos marionetas de Dios. Dios podía decirle a Elías: abracadabra, sé feliz, que se quite la depresión. No, ni le sacó un demonio, ni lo reprendió porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No, lo confrontó sí, lo ayudó sí, lo sostuvo sí. Pero nótese que nosotros tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con nuestros sentimientos y cómo hacer con las situaciones que no podemos manejar en nuestra vida. Padre, gracias te damos por tu palabra y por tu presencia. Es que en ella hallamos esperanza, es que en ella hallamos, Señor, fortaleza para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que ve, que escucha esto. Solo tú sabes si están pasando en momentos de depresión. Algunos momentos depresivos pueden ser superados fácilmente con el ánimo y la fuerza que tú nos des, que tu palabra nos dé. Pueden ser temporales, pero otros están sumergidos en una depresión aguda, crónica. Ayúdalos a salir de allí. Algunos pensando hasta en la muerte como Elías. Señor, muchos deben de buscar ayuda profesional. Muchos pueden tener descompensaciones, sus neuronas, y deben entender que como el cuerpo se enferma, la mente también se enferma, las emociones pueden enfermarse. Pero en el fondo de todo estás tú también para ayudarnos. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que están experimentando estados de profunda depresión, donde creen que tú les abandonaste, que ellos se vuelvan a ti, que ellos invoquen tu nombre, como tú en la cruz, oh Jesús. Allí dijiste al Padre: ¿por qué me has abandonado? Experimentaste ese sentimiento de abandono, pero terminaste en la cruz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese eres tú, el Dios que sustenta, el Dios que sostiene, el Dios que levanta. Te damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor sea en cada una de sus vidas. Recuerde que en el Señor podemos ser sanos, podemos ser salvos. Él es el Dios que llena nuestros vacíos. Gracias a Luciluna, a Beatriz Fernández, a Janet Acevedo, a Sor María Maya, a Mili Brán, a Luz Ángela Valencia, Paula Andrea, a Lina María Ochoa,
a Noraima Ricardo, a Miriam Rondal, Luisa Fernanda Torrefuerte, a Lorena Dalia, a Gloria, también a Cris, a todos y cada uno, a Epiplata, a Ana Lucía Valencia, a Marta, Laura, a todos los que estuvieron, Juan Camilo Montoya, a María Juliet, a González, Piedad, todas ustedes, gracias por estar con nosotros. Oscar Jaime, bendiciones. Será hasta un próximo programa de Confinados. Que la paz de Dios sea en sus vidas. Hasta pronto.